Y quedarme en Buenos Aires fue un capricho, no fue solo no fue que amara Buenos Aires. Sí, por supuesto, me gusta Buenos Aires y la padezco y la amo como todos los que estamos acá. Pero también fue un capricho, o sea, yo quiero hacer mi carrera y mi recorrido desde acá. Una obra auténtica tiene un aura, algo que no se puede copiar, una presencia única e irrepetible. El aura no está solo en lo que se ve, empieza en lo íntimo, en los detalles, en el primer movimiento. Está en el gesto, en ponerse en marcha. ¿Dónde nace una idea? ¿Qué es lo que la enciende? A veces solo hay que detenerse a mirar. Y la ciudad vibra y se transforma con nosotros y nos involucra en el proceso. Hay señales invisibles, pero cuando llegan, nos conectan. En cada encuentro, una mente creadora que nos invita a mirar con otros ojos. Un espacio donde la creatividad se cuenta desde adentro. Entre nos, el aura. Guillermo Cuitca es una de las voces más potentes del arte contemporáneo latinoamericano. Construyó su obra alrededor del espacio, el teatro, las plantas arquitectónicas, las camas. Esos son algunos de sus símbolos. Un poco su obra gira y su universo alrededor de este concepto de que crear también es creer en lo que aún no está puesto ahí. Creer en algo que se evoca, pero que no está explícito. Bienvenido, Guillermo Cuitca. Muchas gracias, Mariana. Qué placer. ¿Dije bien todo eso? Muy bien, sí, perfecto. ¿Te sentís sí. identificado? Con lo de crear y creer, sí, la verdad que sí. Me parece que son dos situaciones que son paralelas y que generalmente se tocan, ¿no? A veces uno crea o vos creás y es un poco crear sobre algo y mostrarle a los otros algo que todavía no está totalmente determinado y que aparece nuevo, ¿no? Sí, obviamente el trabajo de creación es hacer visible, en mi caso visible, algo que mal o bien no existía antes, o sea, más allá de lo bueno o el valor que tenga eso, ¿no? Pero cuando decís creer, también la creación parte también de un gran escepticismo también, o sea, no siempre hay una fe en el hacer, ¿no? También hay una desconfianza y a lo mejor eso lleva a que uno produzca algo. Es decir, está hecho de fuerzas muy contrapuestas, a veces son fuerzas fuerzas positivas y hace fuerzas negativas. Entonces, creo que a partir de ese choque es donde salen las cosas. Si uno solamente expresara su creencia, probablemente no sería más que un acto de buena fe. Interesantísimo, me parece lo que acabas de decir. Claro, como una especie de búsqueda de algo que a lo mejor no lo tenés tan claro y de repente aparece. Ah, seguro, claro, sí. Y ¿dónde nace la necesidad de crear? ¿Dónde nació en vos? ¿Y cuál fue la primera vez que tenés conciencia de haber dicho, esto tiene sustancia, me gusta, lo siento? Creo que era tan chico que mi memoria de eso está muy teñida de la memoria familiar o de los demás. Íntimamente me imagino que yo me habré sentido con los materiales de pintura o de dibujo quizás más firme y más seguro que con otras cosas de la vida de un chico, ¿no? Entonces a lo mejor ese fue un primer punto para empezar a sentirse, digamos, a pensar que eso era algo creativo, ¿no? Con el tiempo probablemente a eso se le fueron sumando capas de sentido, ¿no? Hacer una primera muestra a los 13 años era una edad un poco absurda, sin embargo, para mí significaba querer mostrar eso en lo que creía, por ejemplo, ¿no? Tomando esta idea del crear y creer. Yo creo que son todas memorias de la infancia, a pesar que, digamos, que el trabajo de artista es un trabajo que en algún sentido implica cierta madurez, ¿no? También pensaba en el creer que tus padres creyeron mucho en eso, en vos, y te acompañaron un montón, ¿no? Sí. Te dieron la posibilidad de
de avanzar sobre eso que vos sentías todo el tiempo, desde muy chico. Y eso debe tener un peso fuerte, ¿no? Y debe ser como un buen puntapié. Sí, no lo sentí como peso, lo sentí, digamos, peso me No, imagino, peso en el sentido, quiero decir, en el buen sí, sentido del peso. Entendí, claro. Sí, sin duda, el apoyo de mis padres fue grande. Yo tenía una especie de convicción que no sé de dónde la sacaba, porque yo no tengo tanta, digamos, insisto, son versiones familiares, no tengo tan claro que mis padres sí hubieran apoyado, pero no insistido, exponer, hacer una muestra, volver a exponer. No me parece para nada que fuera el estilo de ellos. Sin embargo, yo tenía como una especie de ambición, en el sentido de que se necesita una cierta ambición para mostrar lo que uno hace, si no, no tenés de dónde, digamos, de dónde empezar, ¿no? Y lo reconozco como algo muy interno, muy mío, que no sabía muy bien en qué consistía, ¿no? Después me fui enterando. No sé si hubiera empezado tan chico, pero no creo que me haya hecho mal, me parece. No, hizo muy bien. A nosotros nos hizo muy bien. Nos hizo genial. No, pero sabés que parte de digamos, de las cuestiones que surgían en ese entonces era si me iba a hacer bien o mal exponerse, siendo tan joven. Entonces, y eso podía frustrarte sí, o hacerte ir para atrás. Y no es un miedo completamente infundado. No, claro que no. Yo siempre dije, qué pavada, qué pavada. Y hoy digo, bueno, quizás no, algo de razón había también en ser cautos en eso, porque las muestras producen excitación y también producen frustraciones, pequeñas frustraciones, ¿no? Como pequeños micro. Y es exponer a la mirada del otro también y a los comentarios, claro, o a la crítica, ¿no? Eso puede ser... Sí, uno tiene que estar más o menos bien plantado para que eso no te voltee, digamos, tampoco te ponga en un lugar, digamos, por encima de nadie, pero que no te deje, volteado si a alguien, de pronto no le gusta lo que haces, ¿no? Nadie olvida nada es esta serie que pintaste sobre fragmentos de muebles, ¿no? Sobre objetos cotidianos. Me resulta extraño saber o interesante saber qué pensabas en ese momento de la memoria y si estaba relacionada con lo que pasaría después en la Argentina políticamente. Con respecto a los desaparecidos, etcétera. Hay varias obras que tienen que ver con eso, pero esta particularmente a mí me evoca mucho esa época. Sin embargo, es anterior, ¿no? A enterarte de esto, ¿o no? No es anterior. Esa serie es del 82. Sí, ok. Con lo cual... Pero ya sabías lo que había pasado. Sí, por supuesto. Sí. Hacía tiempo que sabía. Creo que la obra más... digamos, que a mí más me llamó la atención de volver a verla y mostrarla, en este caso en la muestra que se hizo en Malva. Cuitca 86. Cuitca 86, que fue esta obra que yo hice en el año, entre el 80 y el 81, que es la numeración del 1 al 30.000, que es una numeración compacta, es una obra que tardé un año entero. Y me pareció importante mostrarla porque ahora, digamos, que nos vemos a veces metidos en una especie de campo de batalla absurdo por 30, no 30, o sea, que me parece que son cuestiones que deberían, digamos, que no deberían ser un campo de batalla, un campo de conflicto. A mí me gustó mucho mostrar que en el año 80, un chico de 19 años había hecho una numeración hasta el número 30.000 porque sabía que ese número significaba algo muy específico. Es decir, no es una invención de 40 años más tarde. Es decir, me parecía muy importante... Ni es una invención política. Ni es una invención política, claro. Es decir, era una bandera que los organismos de derechos humanos tenían en ese momento. Con lo cual, para mí es muy importante haber podido mostrar esa obra. Después eso empujó de algún modo a una serie que se llamó Nadie olvida nada, que si bien las imágenes no eran... O sea, fue primero 1 a 30.000. Que eso fue desde el año entre el 80 y el 82. Nadie olvida nada es del 82. Y es una serie que yo pinté con pedazos de muebles de un taller al cual me había mudado. Era un año que si bien había mucha euforia, yo lo sentí con una gran opresión,
pienso que fue en pleno Guerra de las Malvinas, y yo no tenía mucho ánimo de ir a comprar telas o materiales de pintura tradicionales, así que empecé como casi a desmantelar cosas que tenía en un estudio al cual me acababa de mudar y a pintar con muy poco entusiasmo, pero al mismo tiempo con mucha conexión, esta especie de mujer de espalda que es como un ícono de mi obra, que aparece a lo largo de mi obra mucho, pero sobre todo en esa serie. Y yo veo esas obras hoy y me evocan un momento muy, muy, muy pesado, pero sin una narrativa que sea, bueno, digamos, sin una ilustración sobre, digamos, un momento político. Más emocional. Sí, profundamente emocional, sí, sí, sí. ¿Y esa mujer de espalda? Nunca la vi. Pero ¿quién? No sé, No en algún sé momento quién es. tiene un símbolo que puede traducirse a algo más. No sé qué es, o sea, Porque bueno, hubo muchas mujeres muchas que mujeres. estuvieron desaparecidas, muchas mujeres que tuvieron Sin sus duda. hijos en cautiverio. Por supuesto. Yo no creo que que esa mujer fuera una madre de Plaza de Mayo, no creo que También. esa mujer fuera una mujer desaparecida o, digamos, o tuviera algún marido, hijo desaparecido. No sé. Para mí es una imagen muy, está hecha casi como con palotes, o sea, es muy esquemática la figura esa. Y después de algún modo devino en una silla, o sea, mi obra Sí. después, las sillas casi se parecen a esa mujer de espalda, es casi como un planteo de la figuración. Yo decía el chiste, bueno, nunca vi la cara de esa mujer de espalda, no sé quién es, no sé si es alguien o si es, como se dice, ¿no? Un símbolo, Para mí tiene una pesadez esa figura que contiene mucho del espíritu de la época. Cuitca 86, esta fue la muestra del Malva, la última muestra, Sí. y es un poco, según vos y según muchos que hablaron de esa muestra, como una especie de particular, ¿no? de tu estilo o de tu esencia, ¿no? Como una anti-retrospectiva. No es una retrospectiva de highlights, Claro. ni estamos hablando de toda la obra de Cuitca, sino que es como una cosa concentrada, como si fuese un tema dentro de un disco, dentro de un long play. Algo así, algo así. ¿Qué significa, digamos, y cuál es la esencia de ese disco dentro del long play? De esa canción. Quizá me gustaría contarte que en realidad yo hacía muchos años no exponía en Buenos Aires, 22 años más o menos. Y la muestra anterior había sido también en Malva, había sido una gran retrospectiva en el sentido tradicional, como mostrando highlights de distintas épocas hasta ese momento. Y en un momento se planteó esta idea, bueno, ¿por qué no hacer desde esa época hasta ahora, ¿no? Y a mí no me gustaba la idea de estar tapando agujeros, como si no, bueno, falta esto. No sé, me parecía que no era lo que quería hacer. Y tenía muchas ganas de hacer algo así como una anti-retrospectiva, que es agarrar un periodo muy específico, en este caso centrado alrededor del año 86, y mostrarlo en total profundidad, o sea, mostrando las obras más importantes, generando textos nuevos alrededor de esa obra, estudios técnicos de la obra de esa época. Se hicieron como un lindo trabajo de exponer las obras digamos, a luces diferentes para entender un poco el proceso. En fin, el año 86 de algún modo es el nombre de la muestra, pero empuja un poco para atrás y un poco para adelante, o sea, es alrededor del año 86. Y me gusta la idea de pensar que cuando hago una muestra, en vez de tener esta especie de popurrí de cosas de que hizo el artista a lo largo de muchos años, conoce un periodo en gran profundidad. Y honestamente es un formato que una vez que lo conoces no quieres hacer otra cosa, porque tiene otra sustancia. Uy, sí, es increíble. Y además te representa a vos en tu sustancia también, ¿no? ¿Esa época o bueno, crees que hay otras que también? No, hay otras que también, por supuesto. No es que a partir del año 86 yo ¿Pero no, esa en especial de qué forma? No, esa es especial porque tuvimos la suerte de poder encontrar las piezas más relevantes de esa época. Yo en el 86 es cuando empiezo a exponer un poco en el exterior, con lo cual
si bien había algo de obras argentinas, lo demás estaba muy repartido. Es el año que yo pongo un poquito en Europa, empezando en Bélgica y en Brasil. Y esas obras realmente no habían vuelto a la Argentina. Por algún motivo era una oportunidad de reunir un cuerpo de obras muy significativo de esa época. O sea que había algo práctico en eso también. Pero también para mí sí, fue una época muy importante, muy potente. Yo trabajé con muchísima conexión con mi trabajo, pero no fue la única época intensa de mi vida, ¿no? Como artista yo tengo recuerdos de muchas épocas. El teatro, la época del teatro, Puro Teatro, es otra serie. Puro Teatro es una serie muy posterior. Muy posterior. Pero ahí también está atravesada por la escena, por el teatro como la vida, ¿no? Sí, bueno, curiosamente en Puro Teatro lo que yo hice fue rotar la obra. O sea, si en los 80 vos veías un escenario, en esto veías al público. O sea, como lo que hice fue, tomé el título del bolero, pero en realidad el título que me gustaba era literalmente, que era Puro Teatro, como diciendo solo teatro. Ahí preguntarte entonces, por el teatro, ¿cómo te atravesó el teatro? Porque además, digamos, estuviste metido en el teatro con Carlos Ianni, que era alguien con el que te relacionaste mucho. ¿Y cuál es digamos, cómo te atravesó el teatro a vos como a lo mejor, no sé si estudiaste actuación o si estudiaste dirección? Sí. Había estudiado dirección teatral siendo muy chico, iba a unos cursos que daba Jaime Kogan, que para mí eran reveladores, pero eran reveladores porque trataba como de robar los conceptos que escuchaba ahí para mi pintura. En realidad yo hice teatro, pero de algún modo como para, digamos, para algo así, como traficar, digamos, ideas del teatro en mi pintura, ¿no? Hice algunas obras de teatro con mi amigo Carlos, y después, mucho tiempo después, fui a parar como a ese lugar un poco tradicional donde los artistas plásticos son convocados, que es la escenografía. Y por suerte, digamos, mi asociación con Vivi Telas nos llevó a hacer Lorca en Bernarda Alba. Qué bueno. Y en el 2002, perdón, y mucho después Bodas de Sangre, hace solo un par de años. Y eso me introdujo en el mundo de Lorca, que es algo en lo que sigo trabajando, y algo también de ópera en el Colón. Bueno, el gran telón del Colón está pintado por Guillermo Huitca. Yo cada vez que lo veo ahí me acuerdo de nuestros encuentros. El gran telón del Colón es un proyecto que hice en colaboración con Julieta Ascar, una escenógrafa y realizadora, y está basado en estas dibujos o pinturas de planos, de teatros, es la planta misma del Colón, que en este caso es como que se disuelve y vuelve como a configurarse, ¿no? Como si fuera una especie de movimiento medio, digamos, medio líquido, ¿no? Como si la planta se volviera líquida y volviera a configurarse, y a partir de ahí hicimos como este enorme friso que en realidad tomó una parte del telón. Pero en el Colón había hecho El holandés errante, que fue una apuesta sobre una ópera de Wagner, que me dejó en el medio de un montón de polémicas y de cosas, lo cual para mí me parecía un pero plomazo. Ya pasó. Por suerte porque ya además pasó. Ya está totalmente incorporado de una manera súper linda, súper interesante. Cuando vas al Colón sabes que está ahí tu obra y es emocionante. ¿Cómo juega el tiempo un papel en tu obra? Porque tenés una cosa de revisitar, ¿no? Sí. Y de armar algo y después volver a eso y mirarlo desde afuera. Por ejemplo, en cuanto a la muestra de Huitca 86, quizás volver a revisitar todo de nuevo, ese tiempo que ya pasó, es importante, atraviesa tu obra, ¿no? El hecho de ir y venir. Sí, claro, sí, el tiempo se volvió importante. ¿Y cómo la vas viendo después del tiempo que pasa? Es una buena pregunta, porque yo me preguntaba, muchas veces, digamos, en relación a esta muestra, me preguntaron cómo fue volver a encontrarse con esa obra, ¿no? Es decir, de algún modo, cómo funciona la memoria, pero la memoria en tanto el tiempo que pasa alrededor de una obra que en lo personal yo a veces no había visto hace 40 años, por ejemplo. Y mi reflexión fue que el tiempo de las obras no tiene nada que ver con el tiempo de cotidiano, ¿no? Es decir, la memoria de una obra
es como si fuera siempre presente, ¿no? O sea, como si no existiera el pasado. De algún modo, para mí, sin duda son obras que están fechadas en el 82, en el 86, etc. Pero me gustaba pensar esta muestra como de obras recientes. Y eso de algún modo hace que el tiempo se haga una gran ensalada, o sea, se convierta digamos, no tenga esa estructura donde uno se acuerda o se olvida o no sabes el nombre de alguien, etcétera, etcétera, y que de algún modo haga que tu obra esté siempre en un tiempo presente, ¿no? Para mí esa es una especie de descubrimiento con esta muestra. ¿Lo descubriste ahora? Yo creo que lo sospechaba, pero como si, digamos, como si fuera sin tiempo en realidad, sí. ¿no? Y pudiera movilizar y generar, no sé, reacciones, situaciones, acciones nuevas, pero desde un presente, decís. Sí, pero no diría que es sin tiempo, diría que es sin pasado en todo caso. Sí, me parece que es una especie de presente expandido, ¿no? Sí, es un presente amplio. ¿Vivís en el presente vos? ¿O estás muy ligado al pasado y al futuro? ¿Pensás en el pasado y en el futuro? Y en el mejor de los casos vivo en el presente, en el peor de los casos vivo atado al futuro o atado al pasado. Desearía vivir en el presente, obviamente. ¿Buscas ¿no? eso? Busco eso, sí. Me parece mucho más productivo, mucho más sano. Creo que soy de una generación que no pensó mucho en el futuro, en general. O al menos lo siento como algo generacional. Y por eso me es muy incómodo el futuro, no lo entiendo. Creo que no lo entiende nadie. Puede ser. No sé si sos vos el único. Puede ser. Y el pasado, bueno, qué sé yo, ¿viste? Está hecho de pedazos, de cosas, qué sé yo. A mí me gusta mucho la frase de Faulkner que dice, bueno, el pasado no es ni siquiera pasado, ¿no? Es como... Ya no es nada. Ya no, qué sé yo, así que entre esa opción prefiero estar en el presente. Decís en algo que leí que tu obra, que es muy melodramática a veces y no sé, como que genera una cosa medio solemne, no tiene mucho que ver con vos, que caminás al paralelo y que de repente no sos ni tan melodramático ni tan solemne, y que se van juntando como dos caminos paralelos que se van juntando y se separan, se juntan y se separan. Lo decías a partir de una vez que te habías disfrazado para una muestra de una manera muy loca, muy rocker, entonces todos decían, ¿qué pasó con Guillermo? Pero en realidad ese también sos vos, ¿no? Sí, yo creo que sí, digamos que equiparar, digamos, obra artista, así como si fueran uno en uno, o sea, como si fuera una cosa que se empata, es en general, me parece que es una ecuación que no da, porque yo uso muchos recursos en mi pintura, como vos decís, a veces es muy dramática, muy melodramática, muy exagerada. A veces sí, es más distante, más fría, más... Las plantas sí, arquitectónicas. Más concreta, por ejemplo. Concreta. Sí, pueden ser que sean aspectos de mí, pero por supuesto yo no vivo dentro de mi cuadro, o sea, no soy un personaje de mis cuadros. No estoy tirado en el piso con una silla encima o con las manos en unas botas que me arrastro. Por decir, por supuesto, uno tiene momentos y momentos, pero nunca pensé en que los personajes de mis cuadros de algún modo eran yo, ¿no? Quizás la obra en sí puede ser un reflejo de mí o de, digamos, pero en un sentido amplio, ¿no? Si lo vemos en sentido literal, me parece que digamos que sería difícil que los artistas hicieran comedia o drama, porque estarías como completamente forzado a digamos, elegir un género para tu vida, ¿no? Sí. Por supuesto, yo quisiera elegir un género para mi vida,
elegiría una vida que fuera una comedia, color de rosa, que todo fuera... ¿Sí? ¿Elegirías eso? Yo no, por ejemplo. Yo elegiría una vida súper melodramática. Ah, sí. No, yo no. Pero porque me gusta eso. Ponele, me gusta ver una película dramática. Ah, a mí también. Más que una película, más que una comedia. A mí. Una locura, ¿no? Sí. Pero No, vos me no. decís, a ver, ¿qué querés elegir? ¿Una comedia o un drama? Drama. No, lo decía para mi vida en tanto ser parte de una historia o de la otra, Sí, ¿no? Es decir, entiendo, sí. en ese sentido, por supuesto, como espectador me gusta todo, no tengo un problema con las cosas más terribles y las cosas más graciosas, ¿no? No, pienso en relación a cómo uno se identifica, yo creo que hay obras de periodos que son muy densas, muy tremendas. Inclusive en esta muestra, en la de Malva, había una sala, era melancolía así como, decía, Dios mío, así, pobre tipo, pensaba, así, pobre tipo, estaba hablando de mí mismo, pero, y seguramente había ecos de algo, pero no podía pensar que el espíritu de esa obra estaba necesariamente pegado a cómo yo me sentía en ese momento. El cine, hablamos un poco de las películas, ¿no? ¿Cómo no? También el cine es un punto de influencia para vos porque te gusta Cassavetes, Fellini, Kubrick, no sé, Sí, seguramente sí. ves todo, ¿no? Sí. ¿Qué ritmo, montaje, no sé, esos directores te enseñaron algo, sacaste algo de ahí? Puede ser, esos tomaste? y los que no son tan conocidos. Yo vi siempre mucho cine y veo de todo, veo series, o sea, veo de todo, no veo gran cine solamente, ni digamos. Sí, hay algo obviamente en la textura de una película que uno de algún modo quisiera que la pintura, que es un arte tan específico, que de algún modo tiene reglas, digamos, dentro de un cuadro uno hace absolutamente lo que quiere, pero de algún modo el formato cuadro ya de por sí es un formato muy restrictivo. El cine de algún modo me dio como lecciones de una gran libertad, ¿no? Y así al revés, la mayoría de los directores y los grandes directores de algún modo manifiestan haber sentido muy inspirados por la pintura, con lo cual Claro. en algún punto es muy difícil saber, digamos, desde dónde nacen las ideas. Yo lo que siempre quise es que mi pintura fuera el campo donde se metía un poco todo lo que a mí me interesara, ¿no? Y todo lo que me movilizara. Y en el mejor de los casos eso pasó. Y cuando no pasa, siento que hay algo que no está bien. Pero si mi pintura logra al menos reflejar mis intereses o o las cosas que me conmueven, vamos por un buen camino. Guillermo, el proceso, el trabajo, la metodología, la disciplina, ¿cómo es eso en tu vida? Y qué ¿Hay sé o no yo, hay? sí, no se hace una... Todos los días te bajás a pintar o subís a pintar, no sé dónde está Sí, tu mi atelier. estudio está en la planta baja de mi casa, o sea, bueno, ahora en realidad mi casa es... Mi casa no es mi casa, es un estudio o una casa, es al revés. O sea, vivo en una casa... Es más estudio que casa. Más estudio que casa, sí, es un estudio con un pedazo de casa. Y sí, sí, generalmente la mañana es un buen momento para trabajar, parte de la tarde también. No me gusta pintar de noche, no me siento convocado, no me interesa el momento de la noche para pintar. Y sí, imagínate que una carrera de tantos años no se puede sostener sin algún tipo de disciplina. Obviamente. Trabajo muchísimo, sí. No siempre estoy como pintando un cuadro. Tengo la sensación de que trabajo todo el tiempo pero no siempre eso se traduce en estar... ¿Hay un plan primero? Más o menos. Hay algo parecido a algo... El plan en todo caso es aquello que se cuela de lo, digamos, como si quedó un eslabón suelto de algo anterior. Entonces, de algún modo, el plan es tomar algo de eso y ver qué más hay o a dónde me lleva, y así sucesivamente, ¿no? Hay como una cadena de cosas. Claro.
hay algo parecido a eso. Como si se fueran, si de un lado sacaras lo próximo. Sí, de algo uno así. anterior sacaras lo próximo, pareciera como Al menos una puntita punta de la cual para tirar de ahí, ver que hay. A veces tirar de ahí no hay nada, qué sé yo. Mi Bueno. taller ahora está en un periodo lindo, es como una especie de laboratorio. Hay muchos dibujos, hay como unas esculturas que estoy haciendo. Ah, qué bueno. Sí, como unos Ah, objetos. sí, algo vi. Unas fotos de una entrevista que te hizo Celina Chatruc, que aparecieron unas fotos de unas esculturas colgantes. Sí, exactamente, sí, sí. Y eso después a veces aparece en los cuadros. Entonces está como muy integrado todo, está como sí, es un momento en el que hay muchas cosas, está como, es interesante. A veces los talleres de algún modo están muy enfocados a una muestra próxima, entonces a una serie, o sea, como algo como muy encasillado. Y en este momento, por suerte, no, es muy libre, Qué bueno. muy disperso. Guillermo, el hecho de, hablabas hace un ratito de lo internacional y de empezar a irte afuera, ¿no? A pintar desde Buenos Aires y a ser convocado desde la Bienal de Venecia, no sé, expones en el MoMA, en el Metropolitan también, en la Tate, ¿no? Digamos, bueno, sí, hay obra, me da colección, ¿no? Hay no colección, bueno, pero sí, quiero decir, sí. siempre estuviste afuera, ¿no? Sí. Y tu obra salió al exterior mucho más rápido que quizás ningún otro pintor argentino, ¿no? Ningún otro artista argentino. ¿Esa relación con el exterior te nutrió de alguna manera? Porque además siempre te quedaste acá, ¿no? Sí, sí, yo creo que, bueno, los viajes nutren, qué sé yo, aunque no viajar también debe ser una experiencia como la de quedarse. Yo creo que traté de combinar las dos. Cuando yo era muy joven y de algún modo empezaba digamos, a mostrar y a exponer, estaba como muy instalada la idea de que, bueno, en algún momento me iba a ir, ¿no? En algún momento me tenía que ir. ¿No? Y a mí me da un poco de fastidio eso. Me parecía que se hablaba al mismo tiempo del mundo globalizado y si es un mundo globalizado, ¿por qué todos tenemos que ir a pintar a Nueva York o a Berlín? O sea, no entendía, sí entendía, pero al mismo tiempo no quería entender. Y quedarme en Buenos Aires fue un capricho, no fue solo no fue que amara Buenos Aires. Sí, por supuesto, me gusta Buenos Aires y la padezco y la amo como todos los que estamos acá. Pero también fue un capricho, o sea, yo quiero hacer mi carrera y mi recorrido desde acá, y ver si se puede. Y me gustó saber que se podía. O sea, yo nunca viví en ningún otro lado, nunca digamos, ¿Y se pudo? Se pudo, sí. Esporádicamente algunas cosas hice en algunos lugares específicos, como lo del Museo Picasso el año pasado, pero si no, toda mi obra está hecha en Buenos Aires, con todo el lío que eso significa de exportaciones, aduanas, todo ese lío aparte, pero me gusta pensar que por lo menos logré mantenerme donde quería estar, ¿no? ¿Lista para expandir los límites de la salud y belleza de tu cabello? Megacystin Therapy, dermocosmética capilar todos los días. Hay un concepto que se llama el aura, que lo desarrolla el filósofo Walter Benjamin, que habla de que las obras tienen una unicidad, tienen una cosa especial de momento, contexto, artista, un alma, digamos, ¿no? Okay. Que no se puede copiar. Y en un momento en el que las imágenes, las obras se pueden copiar permanentemente, que hay inteligencia artificial, preguntarte ¿dónde detectás esa unicidad en tus obras? En todas partes, en realidad. Sí, me parece que el aura está, es decir, es algo que, digamos, que no sé si se puede identificar con digamos, como si uno identifica un color, una forma o alguna cosa. Como ¿no? si fuese el alma de tu obra. Es una experiencia, en realidad es algo que se produce, digamos, la obra en sí, si está, digamos, guardada y probablemente no es visible, no es dada a conocer, probablemente esa experiencia no existe, por lo tanto es la experiencia de la obra la que transmite eso. Yo pienso que eso está garantizado, digamos, que el arte
es eso, ¿no? Si no hay... escucho muchas veces, digamos, los posibles, digamos, riesgos de la inteligencia artificial o los distintos, digamos, procedimientos tecnológicos con los que contamos hoy, como, digamos, como alertas tremendas dentro de... Y yo, digamos, eso me parece que al menos dentro del arte no lo veo como si hubiera una... digamos, como hiciera peligrar el aspecto aureático, si se dice así, de la obra. Me parece que eso está. Lo que no sé es necesariamente cuándo eso se pone en combustión, cuándo eso produce la experiencia del arte. Cuando se pone en contacto con el otro, a lo mejor, ¿no? Con el otro, sí, pero también hay que aceptar que a veces no pasa nada frente a una obra, ¿sí? Porque si no estaríamos expuestos a una especie de sinsentido y casi de una invasión, ¿no? De obras, como si todo a uno le produjera algo. Yo creo que es muy importante, así como uno ve cuando el público en una muestra camina, se va, digamos, es indiferente a 20 obras, de pronto una llama atención. Es decir, ese movimiento, ese juego, me parece que es el que produce, ¿no? Que estuviéramos frente a algo y nosotros haciendo la conexión para que se produzca, que aparezca este aura de la obra, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias por haber estado, un placer. Placer para mí. Gracias.